La primera vez que Tomás escuchó a León ladrar hacia la colina, pensó que era otro de esos animales salvajes que merodeaban el rancho por las noches. El sonido del viento golpeando las hojas secas, el chirrido de los grillos y el silencio inmenso del campo mexicano formaban una sinfonía que ya conocía de memoria. Pero aquel ladrido era distinto, no era un aviso, ni una pelea. Era persistente, rítmico, casi humano. Tomás se incorporó lentamente de la hamaca. El aire estaba tibio, y la luna, delgada como una sonrisa de plata, iluminaba las sombras del patio. León seguía ladrando, con el cuerpo tenso, mirando siempre al mismo punto en lo alto de la colina. «Tranquilo, muchacho», murmuró el granjero mientras se calzaba las botas. Pero el perro no lo escuchó. Ladraba como si llamara a alguien, o como si intentara impedir que algo invisible bajara hacia la casa. Tomás encendió la vieja lámpara de querosén, la misma que había usado su padre en las largas noches de cosecha, y salió. El polvo se levantaba a cada paso, mezclado con el olor del mezquite y la humedad vieja del establo. León avanzó delante de él, volteando de vez en cuando, asegurándose de que su dueño lo siguiera. Subieron la colina, y el viento empezó a soplar más fuerte, arrastrando consigo un leve olor a tierra mojada, aunque no había llovido en semanas. Cuando llegaron a la cima, Tomás levantó la lámpara. Y entonces la vio. Una cruz vieja, casi oculta entre las piedras y los espinos. La madera estaba gastada por el tiempo, con grietas profundas y pedazos carcomidos por los insectos. A su alrededor, la tierra parecía más oscura, como si guardara secretos antiguos. León se sentó frente a ella, dejó de ladrar y soltó un leve gemido. Sus ojos brillaban a la luz amarillenta, reflejando algo que Tomás no pudo explicar. El silencio se volvió espeso, pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Tomás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No recordaba haber visto nunca esa cruz, y sin embargo, algo en su interior le decía que no era la primera vez que su alma la miraba. «¿Qué es esto, León?», susurró. El perro solo bajó el hocico, quieto, reverente, como si estuviera frente a algo sagrado. Tomás dio un paso más, tocó la madera con la punta de los dedos. Estaba fría. En el centro había una palabra tallada, casi borrada por los años: perdón. Un trueno lejano retumbó en el cielo, aunque el aire seguía seco. Y por un instante, Tomás sintió algo que no podía negar: no estaba solo. Había algo, o alguien, observándolo desde aquel lugar. Mientras descendía la colina, con León caminando en silencio a su lado, el granjero no pudo dejar de pensar que aquella noche no había sido casualidad. Algo había despertado. Y su perro, de alguna forma, ya lo sabía. A la mañana siguiente, el sol salió temprano, abrasador, tiñendo de oro las colinas secas de Sonora. Tomás apenas había dormido. Las imágenes de la noche anterior seguían girando en su mente, la palabra grabada en la cruz, el silencio de León, el trueno sin lluvia. Mientras el café hervía sobre la estufa, el granjero miraba por la ventana hacia la colina. El perro estaba allí, echado frente al establo, con la mirada fija en el horizonte. No se movía, como si esperara una señal. Tomás trató de convencerse de que todo había sido producto del cansancio. Pero cuando salió al patio, León se levantó de golpe, corrió unos metros y se detuvo, ladrando en dirección a la cruz. Otra vez. Era como si lo llamara, o peor, como si lo empujara a volver. Con resignación y un leve temor, Tomás tomó su sombrero, la lámpara y un poco de pan envuelto en papel. «Vamos, compañero, ya que tanto insistes», dijo con voz ronca. León movió la cola y empezó a subir el sendero, más tranquilo esta vez, casi solemne. El sol caía fuerte sobre la cabeza de Tomás cuando llegó de nuevo a la cima. Se agachó frente a la cruz y notó detalles que no había visto antes: unas flores marchitas, casi deshechas por el polvo, y una pequeña medalla oxidada con la imagen de la Virgen de Guadalupe, colgando de un clavo torcido. León se echó frente a la cruz, quieto, con un leve gemido que sonaba más a respeto que a miedo. Tomás se sentó en una piedra cercana, miró la inscripción otra vez. Perdón. Esa palabra le atravesó el alma. Hacía años que no la pronunciaba. Desde que su madre había muerto y él había dejado de hablar con Dios. Desde que la sequía lo obligó a vender la mitad del rancho y a endurecer el corazón. Por un instante, el viento sopló suave, y el aire pareció cambiar. Un olor dulce, casi como a flores frescas, lo envolvió. No había explicación posible. Era pleno verano, y allí solo crecía polvo. Tomás levantó la mirada. Sobre la cruz, una bandada de aves cruzaba el cielo en forma de círculo, como si giraran alrededor de ese punto exacto del monte. El granjero sintió un temblor en el pecho. «¿Qué quieres decirme, señor?», susurró, con la voz quebrada. León levantó las orejas, ladró una vez,
mirando hacia la base de la cruz. Tomás siguió su mirada y vio algo medio enterrado en la tierra, un trozo de metal oxidado, apenas visible entre las piedras. Lo tocó con la punta de los dedos. Era frío. En ese momento, el viento se detuvo por completo, como si el tiempo contuviera la respiración. Tomás retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza. Mañana, dijo en voz baja. Mañana volveremos, León. Bajó la colina con el alma inquieta. Sentía que algo lo estaba esperando allí arriba. Y esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó de nuevo los ladridos del perro, esta vez más fuertes, más urgentes, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde la cruz. El amanecer trajo un silencio extraño. León no ladró, ni siquiera cuando Tomás abrió la puerta del rancho. El perro lo miraba desde el patio, con el hocico cubierto de polvo, como si hubiera pasado la noche entera vigilando la colina. Tomás no soportaba la curiosidad, ni el miedo que crecía dentro de él, así que decidió ir al pueblo. Quizás alguien recordaba esa cruz. Montó su viejo caballo, un alazán de paso lento, y cabalgó bajo el sol abrasador hasta la pequeña plaza de Santa Lucía. Era domingo, y la campana de la iglesia sonaba entre los árboles secos. A lo lejos, el sacerdote saludaba a los pocos fieles que quedaban después de la misa. Tomás amarró el caballo frente a la tienda de doña Elvira, una mujer de cabello blanco y voz suave, que conocía la historia de cada piedra del lugar. «Buenos días, doña Elvira», saludó, tratando de sonar casual. Quería preguntarle algo. ¿Sabe usted algo de una cruz en lo alto de la colina del Mezquite? La mujer levantó la mirada, y por un momento, el sonido de las cucharas y las conversaciones se apagó. ¿Qué cruz, hijo?, preguntó con cautela. Una vieja, de madera gastada. Tiene la palabra perdón grabada. Doña Elvira dejó la taza sobre el mostrador y suspiró. Ah, esa cruz. Su voz bajó hasta casi convertirse en un murmullo. Hace muchos años, un arriero llamado Mateo murió allí, en medio de una tormenta. Dicen que había hecho una promesa al cielo, regresar con su esposa enferma antes del amanecer. Pero la lluvia lo atrapó en el camino, y nunca volvió. Tomás frunció el ceño. ¿Y por qué la palabra perdón? Porque, ella lo miró a los ojos, porque su esposa lo esperó hasta morir. Y cuando los vecinos subieron al monte, encontraron la cruz ya puesta, con esa palabra escrita. Nadie supo quién la levantó. Algunos dicen que fue un ángel. Otros, que el mismo Mateo volvió para cumplir su promesa. Un escalofrío recorrió a Tomás. Doña Elvira hizo la señal de la cruz y añadió. Nadie se acerca a ese lugar. Desde entonces, dicen que los animales sienten algo. Los perros ladran sin razón. Y los hombres que suben, sueñan con cosas que no entienden. Tomás tragó saliva. Mi perro ladra todas las noches hacia esa cruz. No me deja dormir. La mujer lo miró con seriedad. Entonces escucha, hijo. Cuando un animal siente a Dios, no hay error. A veces él habla a través de ellos, porque los hombres ya no escuchan. Tomás no respondió. Compró sal, maíz y un poco de velas, y antes de irse, doña Elvira le dijo algo más. Si vuelves a esa cruz, no vayas solo. Lleva fe. En el camino de regreso, el cielo comenzó a nublarse, y León lo esperaba en la entrada del rancho, inquieto, moviendo el rabo. Tomás miró la colina a lo lejos. Las nubes parecían formar una sombra justo sobre la cruz. Y por primera vez, sintió que aquella historia no era solo del arriero. También era suya. El calor se volvió insoportable. Hacía 3 meses que no llovía en Santa Lucía. Las nubes pasaban altas, prometiendo agua que nunca caía. El maíz se secaba antes de madurar, y los animales bebían de un pozo que cada día parecía más vacío. Tomás pasaba las tardes sentado frente al corral, mirando el polvo levantarse como si fuera humo. León se echaba a su lado, con la lengua afuera, jadeando. Ambos parecían esperar algo, un cambio, una respuesta, una señal. Pero lo único que llegaba era el silencio. Y en ese silencio, Tomás pensaba en lo que doña Elvira le había dicho: cuando un animal siente a Dios, no hay error. Él quería creer. Pero algo dentro de sí lo resistía. Había pasado demasiado tiempo renegando de todo lo divino. Desde que su madre murió, el cielo se había vuelto para él un techo vacío. Aquella noche, mientras el sol se escondía tras las montañas, Tomás volvió a escuchar los ladridos de León. No eran de miedo ni de furia. Eran insistentes, firmes, como una súplica. Tomás se cubrió con su ponchó y tomó la lámpara. «¿Otra vez, compañero?», murmuró. «Está bien, iremos». El perro salió corriendo, y Tomás lo siguió colina arriba. A cada paso, el aire se volvía más denso.
El olor a tierra seca se mezclaba con algo extraño, como a cera derretida. Al llegar a la cima, la luz de la lámpara iluminó la cruz. Pero esta vez, no estaba igual. Había algo nuevo. En la base, entre las piedras, alguien, o algo, había dejado un rosario. Las cuentas brillaban, aún húmedas, como si alguien las hubiera sostenido hace poco. Tomás se arrodilló. Nadie más subía a ese monte. Nadie. León empezó a cavar la tierra justo al lado de la cruz. Tomás trató de detenerlo, pero el perro insistía, ladrando bajo, con un tono que parecía una mezcla de tristeza y esperanza. Finalmente, Tomás lo dejó hacer. Mientras observaba, una gota cayó sobre su mano. Miró al cielo. No había nubes. Otra gota. Luego otra. El aire se llenó de un olor a lluvia que no venía de ningún lado. Tomás levantó el rostro, sintiendo esas gotas frías que parecían caer solo sobre él y su perro. En medio de la oscuridad, una brisa suave sopló, y juraría haber escuchado una voz. El orgullo seca lo que la fe puede hacer florecer. El corazón de Tomás se encogió. Cayó de rodillas, sin entender si lloraba o si era la lluvia la que corría por su cara. León se echó junto a él, en silencio. Y allí, bajo la cruz, el hombre que había olvidado rezar volvió a pronunciar, temblando, una palabra que no decía desde niño. Perdón. Esa noche, Tomás se acostó sin cenar. El cansancio lo vencía, pero su mente seguía en la colina. León dormía junto a la puerta, inquieto, moviendo las patas como si corriera en sueños. Afuera, el viento soplaba suave, haciendo chocar las ramas del mezquite contra las ventanas. Cuando por fin el sueño lo alcanzó, Tomás se encontró caminando por un campo que no reconocía. Todo era luz. No había sol, pero el aire brillaba con un resplandor dorado, como si cada partícula del polvo tuviera vida propia. León corría delante de él, pero no ladraba. Lo guiaba. A lo lejos, entre una neblina blanca, apareció la silueta de una mujer. Tomás sintió que el corazón se le salía del pecho. Era su madre. Llevaba el mismo rebozo azul con el que la había enterrado años atrás, y en sus manos sostenía un jarro de barro lleno de agua cristalina. Hijo, dijo ella con una voz suave, que no era sonido sino alma, el orgullo es más seco que cualquier sequía. Donde pidas perdón, brotará la vida. Tomás quiso acercarse, pero una ráfaga de viento lo detuvo. A su alrededor, las piedras del suelo comenzaron a florecer, pequeñas flores blancas que crecían entre grietas imposibles. El agua del jarro cayó al suelo y formó una corriente que corría hacia una colina, hacia la cruz. Entonces, León volvió a ladrar, un ladrido profundo, que lo hizo despertar de golpe. La lámpara se había apagado, y solo la luna iluminaba el cuarto. El perro estaba frente a la puerta, tenso, mirando hacia la colina. Tomás se levantó, todavía con la voz de su madre resonando en la mente. ¿Dónde pidas perdón? Repitió en voz baja. Salió al patio. El aire estaba inmóvil. En la distancia, la cruz se recortaba contra el cielo, y algo brillaba a sus pies, como si la luz de la luna se concentrara solo allí. Sin pensarlo, Tomás tomó la pala que descansaba junto al establo y comenzó a subir. León lo siguió sin dudar. Al llegar, el brillo había desaparecido. Pero el perro volvió a ladrar, marcando un punto exacto frente a la cruz. Tomás hundió la pala en la tierra seca. El sonido metálico retumbó. A unos centímetros de profundidad, tocó algo duro, de metal. Escarbó con las manos. Era una caja pequeña, oxidada, sellada con clavos viejos y cubierta por un paño deshecho por el tiempo. Tomás la sostuvo con las manos temblorosas. León gemía, moviendo la cola, como si supiera que aquel momento cambiaría algo más que sus vidas. El granjero miró al cielo y murmuró, con voz quebrada: Dios, si esto es tuyo, muéstrame lo que debo hacer. Entonces, un relámpago iluminó el monte, aunque el cielo estaba despejado. Y en el eco distante, Tomás juraría haber escuchado el ladrido de muchos perros. Como si todo el cielo respondiera al llamado de León. El cielo amaneció gris. No había nubes, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible se moviera entre las montañas. Tomás no había dormido. La caja de metal descansaba sobre la mesa del rancho, y León la vigilaba como si supiera que allí dentro dormía algo sagrado. El granjero encendió una vela frente a ella. No sabía por qué lo hacía, solo sintió que debía hacerlo. Durante horas, la observó sin atreverse a abrirla. El metal estaba cubierto de óxido, y la tapa parecía sellada por el tiempo mismo. Había una inscripción apenas visible, corroída por los años, para quien aún escuche. Esas palabras lo estremecieron. Finalmente, tomó un martillo, respiró hondo y golpeó las esquinas con cuidado.
El metal se dio con un chirrido agudo, y el olor a tierra vieja, humedad y algo más, una fragancia leve, como a incienso y cera, llenó el aire. Dentro de la caja había 3 objetos. Una carta doblada y amarillenta. Una medalla de la Virgen de Guadalupe, idéntica a la que pendía de la cruz. Y una pequeña figura tallada en madera, un perro con una cruz sobre el lomo. Tomás sintió que el corazón se le apretaba. León, a su lado, emitió un leve gruñido, no de amenaza, sino de emoción contenida. Se acercó a oler la figura, y luego se sentó, inmóvil, mirando fijamente al papel doblado. Era como si esperara que Tomás leyera. Con las manos temblorosas, el granjero desplegó la carta. La tinta estaba desvanecida, pero aún se podía leer. A quien encuentre esto. No temas al silencio. No temas al perro. Dios siempre envía uno cuando el alma del hombre se ha perdido. Si esta cruz te llamó, es porque tu corazón necesita perdón, y la fe quiere renacer. Aquí murió un hombre, no por la tormenta, sino por el orgullo. Pide perdón, y el cielo volverá a llover sobre tu tierra. Tomás dejó caer la carta sobre la mesa. Su mente se nubló. Las palabras parecían escritas para él. El orgullo. La sequía. El perdón. Todo encajaba como piezas de un mismo mensaje divino. Miró a León. El perro lo observaba con la calma de quien ya conoce la respuesta. En ese momento, algo dentro de Tomás se quebró. Cayó de rodillas, llorando por todo lo que había guardado tantos años, por no haber ido al entierro de su madre, por haber cerrado su corazón, por haber perdido la fe. León se acercó, apoyó el hocico en su hombro, y el hombre sintió un calor recorrerle el pecho. Entonces, una ráfaga de viento se coló por la ventana. La vela parpadeó, pero no se apagó. En su llama, Tomás creyó ver un reflejo fugaz, la silueta de un hombre con sombrero, arrodillado frente a una cruz, con el perro a su lado. El arriero. Mató. El corazón le dio un vuelco. ¿Eres tú? Susurró, con la voz quebrada. El aire pareció responder con un leve silbido, casi un suspiro. Y de repente, el sonido de la lluvia comenzó a golpear el techo del rancho. Tomás corrió hacia la puerta. El cielo, que había estado seco durante meses, se había abierto. Las gotas caían pesadas, bendiciendo cada rincón de la tierra. León ladraba con fuerza, corriendo bajo la tormenta, saltando como un cachorro. El granjero levantó el rostro al cielo y gritó entre lágrimas. «Gracias, Señor. Gracias». En ese instante, comprendió. La cruz, la carta, la figura del perro, todo era un mensaje. El arriero había pedido perdón demasiado tarde, pero Dios, en su infinita misericordia, había dejado una oportunidad para otro hombre. Y esa oportunidad se llamaba Tomás. Cuando la tormenta terminó, el rancho olía a vida. El barro reemplazó el polvo, y el pozo volvió a llenarse. Sobre la mesa, la figura de madera brillaba débilmente bajo la luz de la vela, como si hubiera sido tallada de nuevo. Tomás la tomó entre sus manos, la besó y dijo con voz serena: «Nunca más dudaré de tu voz, Señor, aunque venga del ladrido de un perro». León levantó la cabeza, miró hacia la colina, y por última vez aquella noche, ladró 3 veces. No al viento, no a la cruz, sino al cielo. El amanecer llegó cubierto por una niebla densa, pero diferente de las demás. No era la niebla del frío ni la del polvo, tenía un brillo suave, casi dorado, que envolvía el rancho en una calma sagrada. El canto de los gallos se oía lejano, como si el tiempo se moviera más lento. Tomás abrió los ojos con la sensación de haber despertado de otro sueño. León dormía a su lado, mojado por la lluvia de la noche anterior, pero tranquilo, con el pecho subiendo y bajando en un ritmo perfecto. El hombre lo miró con ternura. Ese perro no era solo un compañero. Era un mensajero. Salió al patio y se detuvo. Lo que vio lo dejó sin palabras. La tierra que antes estaba seca, agrietada y muerta, ahora tenía brotes verdes emergiendo del suelo. Pequeñas flores silvestres cubrían el borde del corral, y un riachuelo delgado se había formado junto al pozo. El agua corría clara, cantando entre las piedras. Tomás cayó de rodillas, sin poder contener las lágrimas. «Señor», susurró, «lo hiciste». León ladró una vez, como si confirmara que sí, que el milagro era real. Durante los días siguientes, el rancho pareció volver a la vida. Las gallinas volvieron a poner huevos, las vacas se acercaban sin miedo al bebedero lleno, y hasta los árboles que llevaba años viendo marchitarse mostraban hojas nuevas. El pueblo entero lo notó. Doña Elvira llegó una tarde, con un rosario en la mano y los ojos húmedos. «Dicen que tu pozo volvió a dar agua», le dijo, con una sonrisa temblorosa. Tomás asintió. «Y sin que yo hiciera nada, doña Elvira»,
solo pedí perdón. La mujer lo miró en silencio, como quien entiende algo que las palabras no pueden explicar. No es nada, hijo. El perdón abre puertas que el hombre ni sabe que existen. Antes de irse, doña Elvira dejó sobre la mesa una pequeña cruz de palma bendecida y añadió: no olvides, Tomás. Donde Dios habla, también pone una misión. Esa noche, Tomás no pudo dormir. Miraba la caja de metal, la carta, la figura del perro, todo lo que había encontrado. Y algo dentro de él sabía que no había terminado. A la medianoche, León se levantó de golpe y fue hacia la puerta. No ladraba. Solo miraba la colina. Tomás sintió un impulso irresistible. Tomó la lámpara y lo siguió una vez más. El aire estaba tibio, y el cielo despejado, lleno de estrellas. Pero sobre la cruz, había una luz. Una llama azul, pequeña, flotando justo sobre la madera. No ardía ni iluminaba, pero vibraba suavemente, como un corazón que late. Tomás se acercó con el alma en vilo. ¿Qué es esto, señor?, preguntó en voz baja. León se sentó a su lado, en completo silencio. De pronto, el viento sopló, y la llama se dividió en tres, girando alrededor de la cruz. Y en ese instante, Tomás escuchó dentro de su mente, no con los oídos, sino con el alma, una voz clara, profunda, como si viniera desde dentro de la tierra misma. No es la cruz lo que te llama, Tomás. Es el alma de quien aún espera perdón. El granjero retrocedió, con los ojos abiertos. ¿El arriero? ¿Mateo?, preguntó, temblando. El viento volvió a soplar. Las tres llamas se unieron en una sola y luego desaparecieron. León gimió bajo, con la mirada fija en el suelo. Y entonces, Tomás entendió. El milagro de la lluvia no era el final. Era el principio. El alma del arriero aún estaba allí, esperando que alguien terminara lo que él no pudo. Y Dios, en su misericordia, había escogido a Tomás y a su perro para hacerlo. Bajó la colina con el corazón palpitando como un tambor. El cielo estaba lleno de estrellas, pero entre ellas, juraría haber visto una figura, un hombre de sombrero caminando junto a un perro, alejándose lentamente hacia la luz. Tomás se detuvo, respiró hondo y dijo con voz firme: si mi misión es traer paz a esa alma, que así sea. León ladró una vez, fuerte, como si el cielo entero escuchara. Y en ese ladrido, comenzó la señal. El amanecer llegó silencioso, con un aire frío que calaba hasta los huesos. El rancho olía a tierra mojada y esperanza, pero en el corazón de Tomás, algo pesaba. Había pasado la noche entera pensando las palabras que escuchó en la colina. Es el alma de quien aún espera perdón. No podía sacarlas de la cabeza. ¿Y si realmente el alma del arriero Mateo seguía allí, atada a la cruz, esperando redención? ¿Y si la lluvia no fue más que el primer signo de una misión inacabada? Tomás se levantó antes del alba. Encendió una vela frente a la figura del perro tallado en madera, la colocó sobre la mesa y, con el sombrero en la mano, murmuró: si me elegiste, Señor, guíame. No soy hombre de rezos, pero tengo corazón para obedecer. León lo observaba desde la puerta, atento, con el rabo moviéndose despacio. El perro parecía entender que aquel día sería distinto. Tomás preparó su caballo, tomó la carta, la medalla de la Virgen y una pala. Antes de salir, miró hacia atrás y dijo en voz baja: hoy cumplo una promesa que no era mía, pero que me pertenece. El camino hacia la colina estaba cubierto de neblina. El sol aún no había salido, y solo el canto de un gallo lejano rompía el silencio. León iba adelante, guiando con paso firme, sin desviar la mirada ni una sola vez. Al llegar, la cruz se erguía serena, iluminada por un rayo de luz que atravesaba las nubes. Tomás se quitó el sombrero y se arrodilló frente a ella. Colocó la carta y la medalla al pie de la madera, y con voz temblorosa comenzó a hablar. Mateo, si puedes oírme, no te conozco, pero Dios sí. No sé por qué tu alma sigue aquí, pero si pediste perdón y no fuiste escuchado, hoy pido por ti. Pido en tu nombre, como si fueras mi hermano. El viento sopló con fuerza. Las hojas secas se levantaron en remolinos, y la tierra vibró bajo sus rodillas. León comenzó a ladrar, mirando al cielo, como si respondiera a una presencia invisible. Tomás levantó los brazos. Que se rompa toda culpa, Señor. Que la tierra devuelva la paz a quien la perdió. En ese instante, un trueno retumbó, aunque no había tormenta. Una luz descendió sobre la cruz, brillante y cálida, envolviendo a Tomás y a su perro. Y en medio de esa luz, el granjero vio una figura formarse lentamente, un hombre de rostro cansado, cubierto de polvo, con un sombrero viejo y los ojos llenos de lágrimas. Era el arriero. Mateo. Tomás no podía moverse.
El espectro del arriero se acercó, miró al perro y luego a él. Su voz era apenas un suspiro. Gracias, tú terminaste lo que yo no pude. León dio un paso adelante, moviendo la cola suavemente, y Mateo se arrodilló ante él, como si reconociera al mismo animal que lo había acompañado en vida. El hombre extendió la mano, acarició el aire, y en ese gesto, su cuerpo comenzó a desvanecerse en una luz blanca. Antes de desaparecer por completo, murmuró: Dios no olvida las promesas, solo espera que alguien las cumpla. El viento se detuvo. La colina quedó en silencio absoluto. Solo el canto de los pájaros marcaba el regreso de la paz. Tomás cayó de rodillas, con las lágrimas corriendo por su rostro. León se echó junto a él, y por primera vez en años, el granjero sonrió con el alma. Descansa, hermano, dijo mirando la cruz. Tu promesa está cumplida. El sol comenzó a salir, bañando la colina en tonos dorados. Y cuando Tomás bajó hacia el rancho, el aire olía a nuevo comienzo. Atrás, la cruz brillaba débilmente bajo la luz del amanecer. Y quien pasara por allí juraría ver dos sombras ascendiendo juntas entre los rayos del sol. Un hombre y su perro. Los días siguientes fueron distintos en Santa Lucía. El sol brillaba sin quemar, el agua del pozo corría clara, y las flores silvestres cubrían los caminos donde antes solo había polvo. Parecía que la tierra misma respiraba otra vez. Y en medio de esa calma nueva, el rumor comenzó a crecer, el rancho de Tomás volvió a la vida. Doña Elvira fue la primera en llegar. Traía una cesta con pan fresco y un rosario enredado en las manos. Dicen que tu pozo canta, Tomás, dijo entre risas y lágrimas. Él asintió, con humildad. Canta, y me hace recordar lo que callé tantos años. Ella lo miró con ternura. ¿Qué hiciste allá arriba? Nadie sube a esa colina desde hace décadas. Tomás respiró hondo. Miró a León, que descansaba bajo la sombra del mezquite, vigilando como siempre la colina donde todo había empezado. No fui yo quien hizo nada, doña Elvira. Fue Dios, y este perro. La mujer frunció el ceño, sin entender. Tomás la invitó a sentarse. Y entonces, con voz serena y firme, comenzó a contar todo. La primera noche de los ladridos. La cruz vieja con la palabra perdón. El sueño con su madre. La caja enterrada. Y la aparición del arriero que le habló entre la luz. Doña Elvira escuchaba en silencio, con las manos temblando sobre el regazo. Cuando Tomás terminó, ella no dijo nada durante un largo rato. Luego, murmuró: el alma de Mateo, siempre supimos que buscaba descanso. Pero nadie tuvo el valor de escucharla. Hasta ahora. Esa misma tarde, la noticia se esparció por el pueblo. Viejos, niños y mujeres comenzaron a subir a la colina para ver la cruz. Muchos llevaban flores, otros agua bendita, algunos apenas lágrimas contenidas. Y todos decían lo mismo al llegar. Aquí se siente algo diferente. Un domingo, el sacerdote de Santa Lucía visitó el lugar. Bendijo la cruz con incienso y agua, y al hacerlo, el viento sopló tan fuerte que la llama de las velas se curvó sin apagarse. El padre levantó los ojos al cielo y dijo ante todos: no todos los milagros ocurren en las iglesias. A veces Dios elige el corazón más terco, para demostrar que su amor no se cansa de esperar. Tomás, que escuchaba desde el fondo, bajó la cabeza. No sabía qué decir. Solo miró a León, sentado junto a él, tranquilo, sereno, como si ya lo supiera todo. Desde ese día, los habitantes de Santa Lucía comenzaron a llamarla la colina del perdón. Las parejas iban allí a reconciliarse, los enfermos a rezar, los niños a jugar sin miedo. Y cada vez que alguien subía, un perro del pueblo, a veces León, a veces otro, aparecía para acompañarlo hasta la cruz. El padre lo tomó como señal. Los perros son los guardianes del alma, dijo en una homilía. Ellos escuchan a Dios cuando nosotros no queremos oírlo. Con el paso de las semanas, Tomás sintió su corazón ligero por primera vez en muchos años. El rencor se había disuelto, la tierra florecía, y el rancho volvía a cantar. A veces, por las noches, subía con León a la colina, encendía una vela y hablaba con el cielo. No sé por qué me elegiste, Señor, decía en voz baja, pero gracias por no olvidarte de mí. Y el viento respondía suave, moviendo las ramas como si aplaudiera su fe recién nacida. Una noche, mientras bajaban de la colina, Tomás notó algo distinto. El aire tenía un perfume dulce, y sobre la cruz, una luz tenue brillaba apenas. ¿Lo ves, León? Susurró. El perro movió la cola y siguió caminando tranquilo. En ese momento, Tomás comprendió. Los milagros no se terminan, solo cambian de forma. Y su testimonio no era el final de la historia.
Era el principio de una nueva fe para todo un pueblo. Pasaron los años. Santa Lucía cambió, pero sin perder su alma. Donde antes había sequía y miedo, ahora había cosechas abundantes, fiestas con música, niños riendo las calles y viejos rezando con esperanza. La gente decía que la tierra había sido bendecida desde la colina. Tomás envejeció en paz. Su cabello se volvió blanco como la sal, y sus manos, gastadas por la vida, ya no podían sostener la pala ni el arado. Pero cada tarde, con la ayuda de su bastón, subía lentamente junto a León hasta la cima de la colina. El perro, ya viejo, caminaba despacio, pero nunca dejaba de ir. Parecía entender que aquel camino no era solo de tierra, era un puente entre lo que fue y lo que aún sería. Tomás llevaba siempre una flor y una vela. Encendía la llama, colocaba la flor al pie de la cruz y se sentaba a mirar el atardecer. Nadie sabía lo que hablaba con Dios en esas horas, pero todos sabían que bajaba de allí con los ojos brillando y una paz que se contagiaba. Una tarde, el cielo se cubrió de nubes doradas. El viento soplaba tibio, y las campanas de la iglesia sonaban sin que nadie las tocara. Tomás subió por última vez, con León siguiéndolo de cerca. Se sentó frente a la cruz, suspiró y dijo: «Gracias, Señor. Me diste más de lo que merecía. Y me enseñaste que hasta un hombre perdido puede volver a casa». León se echó a su lado, apoyando la cabeza sobre sus piernas. Tomás sonrió, acariciándole el lomo. «Ya es hora de descansar, viejo amigo». El viento se detuvo. El silencio fue tan profundo que se escuchó el latido del mundo. Y en ese silencio, una luz suave descendió sobre ambos. Cuando los pobladores subieron al día siguiente, encontraron la vela aún encendida. Tomás y León no estaban. Solo la cruz, más brillante que nunca, y a su lado dos sombras grabadas en la tierra, la de un hombre y la de un perro, mirando hacia el horizonte. Desde entonces, cada vez que alguien sube a la colina del perdón, el viento sopla con un sonido peculiar, como un suspiro mezclado con un ladrido lejano. Los ancianos dicen que es León, cuidando el lugar. Y que al caer la tarde, se puede ver la figura de un hombre caminando junto a él, guiando las almas que buscan paz. El pueblo entero aprendió algo que nunca olvidó. Dios puede hablar por medio de tormentas, de sueños, o del ladrido de un perro fiel. Y así, entre el cielo y la tierra, el nombre de Tomás y León se convirtió en leyenda. Un recordatorio eterno de que el perdón no solo salva a quien lo recibe, sino también a quien lo entrega. Porque donde hubo culpa, floreció la gracia. Y donde un perro ladró ante una cruz, Dios habló.